Yo a todos mis hermanos, soy el que presento el resumen de la clase que tuvimos pasado martes y habíamos hablado sobre Hechos capítulo 25, el juicio de Pablo ante Festo. Entonces dice aquí el enunciado, llegando pues Festo a la provincia, aquí en Hechos 24, básicamente un término con la transición de la gobernación de Claudio Félix a Porcio Festo. Félix fue indudablemente un hombre malo, pero la historia nos cuenta que Festo era básicamente un hombre bueno, un buen hombre. Él gobernó bien a pesar de los problemas que le dejó Félix. Entonces, habíamos hablado básicamente de los gobiernos que llegan de turno y tienen que resolver los problemas del antiguo gobierno. Deudas, impuestos, problemas de diferente índole, reparo de víctimas, bueno, muchas cosas en las cuales los antiguos gobiernos han dejado y el que llega le toca recoger todos esos escombros. Y fíjense que sucedió casi lo mismo. Básicamente Festo tuvo que recoger todos los escombros, los problemas que dejó Félix como tal. Entonces, como dice también Salomón, no hay nada nuevo. Estoy viendo ahora que no se haya vivido también en el pasado, ¿verdad? Y no hay nada de lo que se haya vivido en el pasado que se esté viviendo en estos tiempos. Entonces, son aspectos por los cuales, mis amados hermanos, básicamente como los gobiernos en la antigua Roma eran corruptos y hoy se repite la misma historia. Y esa manera, esta temática que estamos viendo todos los martes de Biblia y Gobierno, es una forma de reflexionar de que nosotros oremos para que hayan personas idóneas allá en el Congreso, en los gobiernos de nuestros países. Eso sí, no estoy de acuerdo que un pastor sea político, sea senador o presidente. El pastor debe estar ya llamado allí en la iglesia donde lo he puesto. Pero en las iglesias donde estamos trabajando hay líderes que no son pastores, son líderes cristianos que son profesionales. Algunos son abogados, algunos son administradores de empresa, otros son médicos. Pero si tienen la vocación de ser políticos, pueden hacerlo. Para que de esa manera hayan personas justas, hayan partidos políticos justos, ¿verdad? Partidos políticos cristianos, pero que sean justos y marquen la diferencia en nuestros países. Y de esa manera, con la ayuda de Dios, pueda cambiar nuestra Colombia, México y otros países del mundo entero. Bien, mi hermano, entonces un resumen de lo que vimos la clase pasada y de esa manera seguimos con la temática de Biblia y gobierno. Que mi Dios santo les bendiga. Yo, mi hermano, aquí presento el resumen de la clase del pasado martes. Y seguimos continuando con la temática de Hechos capítulo 25, el juicio de Pablo ante Festo. Entonces ya habíamos hablado de que llegando Festo prácticamente a la provincia, entonces en el versículo 24 del capítulo 25, entonces es básicamente, como habíamos dicho, un término de transición, ¿verdad? De la gobernación de Claudio Félix a Porcio Festo, ¿verdad? Entonces, habíamos visto que Félix había hecho un mal trabajo y Festo le tocó recoger esos escombros, esas cenizas del gobierno pasado para posteriormente, básicamente, hacer un buen gobierno, valga la redundancia, al respecto. Entonces, la frase subió a Cesarea, a Jerusalén, 3 días después, insinúa el liderazgo bueno, enérgico de Festo. Allá de Cesarea, la capital de la provincia de Judea, inmediatamente realizó el viaje hasta Jerusalén. Hechos 25-21. Como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Pablo apeló específicamente a Nerón, César, que más tarde fue un notorio enemigo de los cristianos. Entonces, al principio Nerón era bueno, pero más adelante empezó a ser un gobernante malo. Hechos 26, la defensa de Pablo ante el rey Agripa. Hechos 26, Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, tendiendo la mano, comenzó así su defensa. De esa manera, ahí Pablo lo ante Festo, Berenice, Agripa, bueno, y muchos gobernantes, soldados romanos, fue la oportunidad de Pablo para predicar como tal el Evangelio a todas estas personas. Y de esa manera, es un cumplimiento de la promesa que el Señor Jesucristo le hizo de que él iba a ser instrumento ante muchas personas, predicar su palabra. Y de esa manera, el auditorio donde Pablo habló estaba lleno de tribunos, principales, hombres de la ciudad. Pero bien podemos imaginarnos a Pablo hablando estas palabras con especial atención y enfoque hacia Agripa. Esta era una invitación a Agripa a formar parte de aquellos de los cuales eran santificados por la fe en Jesús. Los ojos de Agripa podían ser abiertos de la misma manera
en que los ojos de Pablo fueron abiertos en el camino a Damasco. Entonces Pablo en este discurso aplicó la dialéctica. Ya había hablado de Friedrich Hegel, un precursor de la dialéctica, o le dio la palabra técnica, pero ya Pablo lo había aplicado ya años atrás como tal, este método de poder hacer un debate. Entonces, ¿qué contiene la dialéctica? Una tesis, una antítesis y una síntesis. Entonces vamos a verlo aquí, esa tesis, antítesis y síntesis. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Entonces quiere decir de que la tesis aquí era que Festo decía que Pablo estaba loco. Había un problema porque Pablo estaba hablando la verdad, pero él decía que no había verdad allí, dice que estaba loco. Pero entonces Pablo entonces entra en la antítesis, o sea, ya la discusión. No estoy loco, y lo que te digo es con cordura. Ya Pablo está presentando aquí los argumentos. Y el rey sabe estas cosas, argumentos, ¿verdad? Para ganar un debate. Pues te hablo con mucha confianza. Ustedes son testigos de lo que estoy hablando. Que no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón, ¿verdad? Que es la resurrección de Cristo. Y Agripa lo sabía, porque Agripa venía de esa descendencia de los herodianos como tal. ¿Crees, oh rey, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuade a ser cristiano. Y esa es la síntesis, la conclusión. Entonces vemos la antítesis, ¿verdad? Perdón, la tesis, la antítesis y la síntesis. ¿Y cuál es la conclusión aquí? De que Agripa terminó reconociendo que Pablo tenía razón. ¿Quién ganó el debate? Lo ganó Pablo. Entonces, estos son unos argumentos buenos porque nos ayudan a nosotros a ganar debates, pero siempre hay que tener buenos argumentos para refutar aquello que quiera venir con una doctrina contraria. Entonces, vemos aquí básicamente la oportunidad, Pablo, para ya ir, ¿verdad?, para predicar el evangelio a Nerón, ¿verdad?, el emperador. Ya había predicado a Félix, a Festo, a Agripa, y de esa manera se cumple la promesa de que Pablo llevaría el nombre del Señor en presencia de muchos reyes. Hechos 27, naufragio, camino a Roma. Entonces vemos el naufragio, ¿verdad?, cuando Pablo llega a la isla de Malta. De ahí pasa a Siracusa, a Regio, ¿verdad?, para ya llegar hasta Roma. Y de esa manera, en estas ciudades ya habían cristianos, Siracusa, Regio y Roma. Pero estas personas cristianas que Pablo encontró en el camino eran procedentes de Pentecostés. Recordemos que en Pentecostés se convirtieron muchos del Asia, de Ponte, Capadocia, que llegaron allá a la fiesta de Pentecostés, recibieron el Evangelio y llevaron el Evangelio a esos lugares de origen, donde ellos eran básicamente. Y de esa forma, ahí termina Hechos. Pablo terminó 2 años enteros, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía ya todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y vemos a Pablo predicando la palabra de Dios a todas estas personas. Un ejemplo de alguien que recibió en Roma fue un converso de Pablo, un esclavo fugitivo llamado Onésimo, Filemón, 10, a quien Pablo dijo que regresara a su amo Filemón. A pesar de que Pablo no podía viajar, podía predicar y enseñar a los que venían a él. Y eso hizo. Él también escribió cartas. Tenemos que agradecer a estos 2 años de custodia romana por las cartas a los efesios, los filipenses y los colosenses. Estando ahí en Roma, escribió estas 3 cartas a los efesios, filipenses y a los colosenses. Conclusiones. Mientras Pablo venía a Roma, el mar, los soldados y la víbora amenazaron su vida, pero Dios lo libró de todos ellos. A través de Pablo, Dios muestra que un hombre de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, no puede ser detenido, aunque puedan venir todo tipo de dificultades. No hay final para la historia, porque la historia de la iglesia continúa, esta historia, y sigue por los siglos, confiando en Jesús, apoyándose en el poder del Espíritu Santo y la guía del Padre. La palabra de Dios continuará esparciéndose sin obstáculos y continuará cambiando vidas para la gloria de Dios. El libro de Hechos realmente es una historia sin fin. Y ahí termina Hechos de los Apóstoles. Bueno, mis hermanos, que mi Dios Santo les continúe bendiciendo.